Nada, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas, un martes más a este ciclo de martes, una nueva sesión de este ciclo de martes de la UNED. La conferencia de hoy pues tiene un carácter especial para nosotros porque con ella cerramos esta edición del ciclo hasta el próximo mes de octubre. Han sido muchos meses compartiendo ciencia, cultura, historia, arte, filosofía, salud, tecnología y, en definitiva, divulgación cultural y científica con un público, yo creo que extraordinario, tanto aquí en Coruña, en La Coruña, como desde muchos otros lugares a través de las modalidades online. Bueno, desde el Centro UNED A Coruña, pues queremos agradecer sinceramente la asistencia, el interés, el apoyo que habéis demostrado todas las personas que nos habéis acompañado cada tarde, estos martes, durante este curso. Y, por supuesto, también a todos los ponentes, todos los docentes que han formado parte de esta programación de Martes de la UNED y que han contribuido a convertir este ciclo pues, en un espacio que creemos que ya está plenamente consolidado como un espacio de encuentro cultural y divulgativo. Perdón. Para cerrar este ciclo contamos hoy con un ponente muy querido en esta casa, y además colaborador habitual y muy generoso en nuestras actividades de extensión universitaria, Israel San Martín Barros, que es doctor en Geografía e Historia, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y tutor convenio docente justamente en nuestro centro UNED A Coruña. Esta tarde Israel nos va a dar, siempre sabio, nos va a dar su perspectiva y su visión de una parte quizás de la historia más desconocida de nuestra historia industrial y social, la evolución pues, de todas esas empresas que se dedicaron desde la dictadura franquista, bueno, antes de la dictadura franquista, evidentemente, y durante, a comercializar camiones, ¿no? La flota de camiones española, como puede ser Pegaso, Saba, Ebro, Barreiros, y reflexionar a Israel sobre cómo sus proyectos industriales marcaron también pues, esta identidad de generaciones enteras de trabajadores, transportistas, usuarios en definitiva. Así que, bueno, sin más, muchas gracias Israel, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos a todos y a todas durante todo este curso y todo el centro de La Coruña, el personal docente, el personal de gestión, el personal de servicios y el equipo directivo. Os agradecemos vuestra compañía y vuestro interés en este ciclo y esperamos que en octubre de nuevo nos acompañéis una vez más con una nueva programación de los martes de la UNED. Israel, bienvenido una vez más y gracias por estar hoy con nosotros. Te cedo la palabra. Vale, gracias. ¿Se escucha? Perfectamente. Vale. Bueno, pues gracias a ti. Gracias a ti, Alejandra, gracias a Ana, gracias a todo el servicio administrativo de la UNED por contar conmigo. Y voy a hablar de camiones. Voy a hablar de historia industrial, que no es tan desconocida, como dices tú, Alejandra, porque te puedo decir, para pasar aquí, ¿no? Y para volver para atrás, no se puede. Sí, también con la rueda si quieres, para arriba, para abajo, o aquí, para arriba, o aquí. Vale, ya está. Vale, O perfecto, aquí, ya está. flechitas. Ah, vale, 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 Como prefieras, sí. Vale, listo. Bueno, entonces, la historia industrial, recientemente, el año 2020, en la Universidad de Santiago, se hizo una tesis doctoral sobre la importancia de la mecanización en la historia agraria gallega. La tesis la hizo un estudiante que se llama Bruno Esperante, hoy en día profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela. Y en esa tesis doctoral se incluía la importancia de los tractores en la mecanización del campo gallego. En la tesis se incluía las diferentes marcas de tractores y las ventas, su difusión, sus distribuidores locales, es decir, un ejercicio totalmente académico sobre la industria, en este caso agraria, pero
muy conectada con los, con los camiones, con la industria pesada. Por tanto, la historia industrial no es una hermanita pobre ni una mm, cenicienta dentro de los estudios económicos. Incluso hay revistas, la revista de Historia Industrial de la Universidad de Barcelona, internacionales hay muchas revistas vinculadas a la historia industrial, donde se hacen estudios de industrias, de muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que lo que yo quiero traer aquí no solo es la historia de los camiones en España desde la dictadura, sino también cómo esas máquinas crean una relación con las personas. Dense cuenta de que un camionero pasa muchas horas en contacto con su camión y eso crea una relación emocional. Entonces, el paisaje emocional que se crea entre el usuario y la máquina es también importante porque crea imaginarios, crea una relación con la marca y crea unos imaginarios sociales vinculados a las propias máquinas, ¿no? Por ejemplo, películas, ¿no? Películas de Garci, películas de Almodóvar, la película que quieran, o películas franquistas, todas estas películas de la época de Franco, no sé, estoy pensando en las chicas de la Cruz Roja, todas esas donde haya mecánica, donde haya coches, donde haya... Pues eso forma parte del paisaje emocional de la dictadura, del paisaje emocional de la transición. Los camiones subiendo la sierra madrileña, quemando los motores ahí, pues eso forma parte, las fotos que todavía se conservan, ¿no? Esto es muy importante ver los usuarios, los propios camioneros, cómo hablan de los camiones, cómo se relacionan en los clubs de camiones antiguos. Es decir, en realidad no estamos únicamente ante una máquina, ¿no? Estamos ante una máquina humanizada, una máquina que produce sentimientos, que produce emociones, que produce comunidades emocionales. Por tanto, es un tema de historia industrial, pero también de una cuestión muy emocional, como verán, ¿no? Por supuesto que también es una cuestión de cultura popular, porque esto tiene una transmisión a lo popular. ¿A qué me refiero? Juguetes, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, los juguetes de nuestra generación, los juguetes de mi generación, los hemos convertido en el coleccionismo, ¿no? Mi generación es una generación que colecciona camiones, coches, álbumes, nos hemos bien, pues eso también forma parte de ese paisaje emocional que veremos también en la pequeña presentación. Y por supuesto es una cuestión de historia, ¿no? Por tanto, fíjense qué cantidad de cosas tenemos alrededor de los camiones y alrededor de la historia industrial, que como digo, no es tan ceniciéntica como parece y es importante para actualizar muchos estudios eh, sobre la historia de la transición, de la historia de la dictadura. Por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo trabajos sobre la transición y la dictadura a partir de las películas, eh, la, la, arquitectura y la distribución de las casas a partir de las películas españolas, ¿no? Los y eso aquí todavía no lo están haciendo. En cualquier momento vendrá cualquier iluminado, inglés, francés, italiano, no sé dónde, y descubrirá que aquí hubo una marca que se llamaba Ebro y que tiene un fuerte componente emocional en muchos de las personas que vivieron en la dictadura, ¿no? Y eso también es cuestión, es responsabilidad de la comunidad de historiadores sentirse vinculados y sentirse comprometidos con el estudio de estas cuestiones. Bueno, esto es un rollo, no sé cómo va.
Bueno, fíjense, este es un poco la idea de la conferencia, ¿no? Cómo evoluciona un camión de llamarse Barreiros a llamarse Renault y cómo desaparece después de llamarse Renault. Es decir, cómo las grandes multinacionales se apropian de lo local, cómo el capitalismo, en definitiva, se autodestruye, rompe para eliminar lo local. Estoy hablando de este sector, esto lo podemos aplicar a muchos sectores. Es más importante lo que hay arriba, que es la evolución de la nombresía, de la marca, que lo que hay abajo, ¿no? Que es la propia evolución técnica, tecnológica de este camión, que fue un camión de naturaleza gallega, ¿no? Don Eduardo Barreiros es el creador de todo esto, ahora veremos. Pero esta es un poco la idea, ¿no? Y esta es la otra idea. Renault, al final, Renault Vehículos Industriales, como veremos, es adquirido por Volvo y Volvo cierra las fábricas, como debe ser, de Renault España. ¿Qué pasa? Nissan cerró las fábricas en Barcelona. ¿Quién ha recogido las fábricas de Nissan? Los chinos. Los chinos se han instalado en las fábricas de Nissan en Barcelona y han devuelto la vida a Ebro. Y ahora hay coches Ebro. Han sido muy inteligentes. Igual que han sido muy inteligentes comprando MG en Inglaterra. Inglaterra, la marca MG en Inglaterra es una marca muy importante. Y tienen muchas ventas MG en Inglaterra, pero son chinos. Son coches chinos. Aquí también se venden. Ebro en Barcelona lo mismo. Ebro aquí en España están empezando a vender coches. Ebro, por tanto, han utilizado lo que han despreciado aquí, estas grandes multinacionales, lo han aprovechado otras. Muy interesante, ¿no? Lo mismo yo creo que está pasando lo mismo en las antiguas instalaciones de Santana, pero esa Andalucía, no sé si Cádiz o no sé qué, que las acaba de comprar otra fábrica china, otra empresa china, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay. Fíjense, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? La fábrica de Villaverde. La fábrica de Villaverde tiene, después de la división que hubo por la historia industrial, tiene dos partes. Una que quedó para Peugeot y otra para Renault. Y la de Renault ya no está. Bueno, esto es la venta de camiones en España de enero a marzo del 2026. Volvo, Mercedes, Iveco, Scania, Renault, DAF, MAN, en fin, diferentes. No voy a meter en las cosas. No queda nada. No queda nada de lo que estamos hablando. Nada, nada, nada de nada. ¿Dónde está Renault? Está ahí, Renault Trucks. Pero Renault Trucks no pertenece a Renault Trucks. Renault Trucks pertenece a Volvo. Ya no existe. Renault Trucks es un Volvo barato. ¿Y Pegaso? ¿Dónde está? No está. Está disuelto en Iveco. Pero Iveco, ¿qué ha hecho con Pegaso? Nada. Lo ha mandado al infierno. No existe. Y Nissan en su momento compró Ebro y ya no existe. Este es el estado actual. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda aquí? ¿Qué hay aquí? Hay imaginario. Muchos de los usuarios de Pegaso se han pasado a Iveco. Muchos de los usuarios de Barreiros han acabado siendo usuarios de Renault. En un principio sí. Hoy en día no lo sabemos, ¿no? Bien, este es el estado actual. Y en el estado actual también empieza a tener fuerza el camión eléctrico. Claro, la cultura popular. Uno de los juegos más extraños de todo el panorama de la cultura popular. El American Truck Simulator. Es un videojuego al que juegan personas de más de 50 años.
Es un videojuego que en Alemania y en Francia tiene muchos usuarios. Es un simulador de camiones. De verdad que uno parece que va en el camión, ¿eh? Es impresionante. Es tan impresionante y tiene tantos usuarios que Renault Trucks, o Renault, ¿cómo se llama ahora? Renault Trucks, cuando sacó el último camión, que era una modificación de la antigua cabina T, la sacó antes en el juego que en la realidad. Fíjense si no es importante este videojuego en la cultura popular. Bien, lo que vamos a ver es esto. Básicamente, tres marcas: Iveco, Renault Vehículos Industriales y Nissan. Cómo se configuraron y cómo desaparecieron. Y cómo lo que se hizo aquí fue consecuencia de lo que se hizo del paso de la dictadura a la transición. Y pues nos quedaremos un poquito en la cultura popular, alguna cosa vinculada a esto que acabo de decir y ya está. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que existen diferentes marcas, diferentes sellos, que se van a integrar en diferentes multinacionales. ¿Qué pasa en los años 70? En ese contexto de la Guerra Fría, en ese contexto de el vínculo cada vez mayor bueno, ahí hay la crisis del petróleo, hay una cada vez más interconexión comercial, y las grandes marcas europeas crean grandes conglomerados de marcas. Es decir, diferentes marcas, o sea, Renault, vehículos industriales, se crea con muchas marcas. Iveco también se crea con muchas marcas. Se crean esos dos conglomerados en los años 70 por acumulación, por concentración. La concentración es uno de los elementos fundamentales en la industria del automóvil, ¿no? Tenemos hoy en día, por ejemplo, Stellantis tiene no sé cuántas marcas, ¿no? Todas igual, con todas igual de problemáticas por un problema que tienen que han tenido con el motor. Pero en Estados Unidos, sobre todo, oye, también grandes marcas, Renault tiene Dacia, tiene no sé qué, Mitsubishi, en fin. Pero, por ejemplo, si cogemos la industria del automóvil desde los años 20 en Estados Unidos, es la historia de la concentración, incluso Mercedes, Chevrolet, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? General Motors. General Motors es un conglomerado de marcas, de muchísimas marcas. Ford, en fin. Quizá la marca que más marcas ha matado es General Motors. Es increíble la cantidad de ellas que ha dejado morir. Quizá la última y el último gran problema que hemos visto es Opel, ¿no? Opel se lo venden a Peugeot después de una cantidad de años de pérdidas, pero han perdido su presencia en Europa. Tenían Opel y Vauxhall en Inglaterra. Un error estratégico. Es decir, y aquí es otra de las cuestiones. ¿Qué prima en todo esto? Prima el capitalismo, prima el negocio, prima el beneficio. Y esa es una de las cuestiones esenciales en todo el desarrollo de la concentración empresarial y de la aniquilación de las marcas locales. Bueno, ¿qué es un camión, no? Pues es todo esto, camión. Hoy en día el sector de los camiones es un sector tremendamente flexible, ¿no? Hay otro sector que hoy en día es muy interesante en el análisis, que es el sector de la furgoneta transformable, ¿no? La furgoneta de ocio que se llama, ¿no? Y las grandes plataformas. La furgoneta que se convierte en autocaravana. Compras el chasis y se incorpora una caravana, una casa encima, ¿no? Ahí el conglomerado este de Stellantis, Fiat, Peugeot, Citroën, eh, tienen copado más del 70% del mercado.
Pero bueno, fíjense, camiones de obras, hormigoneras, grandes bulldozers, el camión típico de ruta, el camión de bomberos, el camión de leche, gasolina, etcétera, ¿no? Es decir, diferentes tipologías de camiones que existen y de los cuales hay marcas especializadas y marcas que son, o sellos que son más prestigiosos en una o en otra modalidad. Bien, vamos a empezar por Iveco, ¿no? Iveco es una marca italiana que se crea como fruto de la unión de todo esto. ¿eh? Eh, eh, Fiat tenía camiones, ahora veremos algunos ejemplos. Hicieron, las marcas italianas hicieron cosas raras, ¿no? Por ejemplo, uno de los episodios más raros que se hicieron, una marca con una presencia deportiva importante como Alfa Romeo, llegó a construir furgonetas, ¿no? Que se vendieron en España bajo otro nombre, pero que, bueno, estas cosas empresariales raras, pero fíjense, Lancia, OM, Fiat y sobre todo la marca más importante que se unió aquí es el Magirus Deus, que eran quizá los camiones, es un camión que nace como camión de bomberos, pero que rápidamente se convierte en uno de los camiones más duros y con un motor más resistente. Los camiones Magirus eran camiones de obras, etc. Si nosotros visitamos los años 70 y el paisaje emocional, incluso aquí en España, de muchos de los camiones, nos vamos a encontrar con muchos Magirus Deus que fueron desapareciendo porque Iveco se lo cargó. ¿Cuál es la idea? Iveco compra las diferentes marcas, empieza respetando las identidades y después las elimina y quedan todos los camiones con el sello Iveco. Y esa es una de las cuestiones esenciales. La pérdida, la dinamitación de las identidades de cada una de las marcas. Aquí están los sellos, ¿no? Eh, Insisto de nuevo en Magirus, porque es una marca alemana y porque seguramente fue la que mayor empaque le dio a la parte de la fortaleza y la robustez de los propios camiones Fiat, ¿no? Pero Magirus yo creo que le dio un prestigio importante. Bueno, aquí tienen todas las marcas con sus camiones correspondientes, ¿no? Fíjese el Magirus que ahí está, es el amarillo y esta tractora tiene este símbolo, esta M rara, que es importante para identificarlos. Pues el típico camión Fiat y los otros que son vehículos menores. Este es como es actualmente Iveco, el logo de Iveco es así. Iveco, cuando nace con todo esto. Aquí tienen camiones, este es el camión clásico, Magirus de los años 70, la tractora Fiat, son indestructibles, son camiones muy fuertes, que evidentemente tienen prestigio hasta hoy. Hoy en día los Iveco, estos son los Iveco de los años 80, 90, y hoy este es el S-Way, que es el último camión Iveco que hay y que es un éxito enorme de ventas en Europa, además de la gama de furgonetas, etcétera. Bien, por tanto vemos Iveco como en esto se ha quedado Iveco. Magirus, ¿qué ha pasado con Magirus? Magirus se ha separado de ello. Ha dicho, se acabó. Y se fueron solos y hacen camiones de bomberos. Es como nació Magirus, como camiones de bomberos y siguen siendo camiones de bomberos.
Renault le ocurre lo mismo. En los años 70, Renault es una empresa con delirios de grandeza. La gran apuesta por el desembarco estadounidense con AMC, que era una empresa, etcétera. En fin, siempre ha sido una empresa muy política, muy vinculada al Estado, ¿no? Pero en este momento alcanza una grandilocuencia tremenda y deciden agrupar las diferentes marcas francesas bajo el sello de Renault Vehículos Industriales, ¿no? Y ahí entra Berliet, Savien, Dodge, la parte europea de Dodge. Eso es difícil de explicar, pero porque es muy largo. Y sobre todo compran Mack, que es una marca americana, es un camión de estos americanos con morro, etcétera. Digamos que están bien, logran un grupo grande y fuerte. Aquí tienen, ¿no? Este es el logo actual, Renault Trucks, y estos son Berliet, Savien, que es pequeñas marcas que existían, las agruparon todas, y Dodge, que fueron comprando. Y aquí en Dodge va Barreiros, como veremos ahora. La primera, Iveco compra Pegaso, que son las empresas españolas, y Renault Vehículos Industriales compra Barreiros. Dentro de la asociación o en la colección de marcas que van reuniendo estos grupos empresariales. Aquí tienen. Berliet es prácticamente las cabinas Berliet y Savien después van a ser las que eh, queden con el sello de Renault, ¿no? Es muy habitual ver este Berliet, que le quitan Berliet y le ponen Renault y ya está. Y Dodge, que es la empresa en España, que era Barreiros, la absorbe también Renault Vehículos Industriales. Este Dodge, el que ven ahí, el rojo, es una evolución del Barreiros que entra a formar parte de este grupo. Y Mack es la empresa estadounidense, este es un Mac de cabina corta, pero los hay de cabina larga. Bien, la evolución de Renault es esta. Esto es de los años 80, la famosa cosechadora, que es esta que está aquí abajo. Esta es la famosa cosechadora, que es el primer camión con el suelo plano, o sea, con suelo que se pueda caminar, etcétera. Este es un camión absolutamente revolucionario que surge precisamente de ese delirio de grandeza de este Renault de los años 80. Y este es el Renault T actual, que es prácticamente, como les he dicho, ya no tiene nada de Renault, el motor es Volvo. Y es un Volvo barato, ¿no? Digamos, es un Volvo, es un motor, el motor es Volvo y después lo otro pues es Renault, es de menor calidad, etcétera. No tiene ninguna gracia. No, ya no es un producto francés en una marca que en los últimos años está ahora en delirio, pero un delirio de autodestrucción, ¿no? Como es competir con un equipo de Fórmula 1 con la marca Alpine con motor Mercedes, o sea, una auténtica aberración. Y Nissan, que es una empresa japonesa que compra Ebro, ¿no? Ebro es una empresa que va a reunir los camiones Ebro. Son pequeños camiones, ¿no? Estos son camiones de reparto. Todavía los encontramos, camiones que, por ejemplo, cervezas, gaseosas, pequeño camión. Es un sector también muy interesante si lo vemos en las ventas. Hoy en día este sector ha quedado mucho en manos de Renault. Y esto desapareció todo, ¿eh? Y Nissan compra Ebro y Avia. Ebro era una empresa española, también en la época franquista, que empieza siendo Ford, después tiene una independencia, en fin. Aquí tienen el Ebro y el Nissan, ¿no? Fíjense que este Nissan todavía tiene Ebro. Nissan hace lo mismo. Compra Ebro y le quita el, el sello a Ebro y pone Nissan o Nissan o como se llama. Y destrozan Ebro. No se dan cuenta que Ebro forma parte del paisaje emocional
de muchos españoles. De muchos españoles en las películas, si por ejemplo vemos en el Crack de Garci, las camionetas Ebro están presentes en algunos de los momentos esenciales, algún asesinato, etcétera. Es decir, es ir en contra de un paisaje emocional, de un sistema emocional, de una comunidad emocional social y de usuarios. No les importa, ¿no? Aquí tienen estos camiones Ebro con la Avia, estos Ebro después en desarrollos posteriores se pasan a ser. Pero es una marca insertada en el pequeño camión, en el camión ligero. No es un camión de ruta, es de reparto, etc. Bien, en España. Renault. ¿Qué hace Renault? Renault compra, eso es en Europa, en general, los grandes grupos. Y ahora vamos a ver qué pasa en España. En España, Renault compra Dodge y Dodge había comprado Barreiros, porque Barreiros, a ver, Barreiros es una marca que fue fundada por don Eduardo Barreiros. Don Eduardo Barreiros es el Henry Ford gallego, ¿no? Un hombre con ideas políticas de izquierdas, un hombre que acabó su carrera en Cuba, un visionario, una persona que empieza su carrera en el mundo de los tractores, en el mundo del camión rectificado, en el mundo del motor rectificado, y que pues crea estos camiones, crea coches. Es un auténtico visionario, un empresario, un ingeniero, una persona totalmente descomunal del que existe un libro. Técnico y otro libro pues más escrito por supuesto por un hispanista porque aquí no le dan importancia, pero tenemos que ver la vitalidad de este proyecto, ¿no? Los camiones Barreiros diésel, el motor diésel Barreiros es un diésel absolutamente descomunal, un motor tremendamente resistente. Sin embargo, tenemos que decir que no deja de ser un motor importado de Inglaterra, aquellos motores Leyland que se van a adaptar, que don Eduardo los adapta y los convierte en los motores fundamentales que dan prestigio a estos camiones y funcionamiento. Como ven, pues hay diferentes, las cabinas van evolucionando. Aquí está, ¿no? Estos son los dos libros, ¿no? Aquí está el motor español. Como les digo, dije Leyland es Perkins, ¿no? Es el motor Perkins diésel adaptado por don Eduardo. Es curioso porque el motor Perkins va a ser un motor utilizado tanto rectificado por Barreiros y también por Pegaso, ¿no? Pero fíjense la importancia de Eduardo Barreiros cuando Hugh Thomas también le dedica un libro. Es un personaje en la historia industrial, en la historia eh, económica de la dictadura importante. Sus camiones acabaron, por tanto, en Dodge y de Dodge acabaron todos. Esta es la misma cabina. Esta cabina es la misma que esta, pero con Renault. Y empezaron a construir una cabina, a hacer una cabina nueva en España. Esta cabina, que era una cabina Berliet, rebautizada como Renault, y el motor de los primeros Renault de que se vendieron en España era Barreiros. Y esto es muy importante porque los puristas dicen que de hecho los puristas le quitan el rombo y aquí y le ponen
el símbolo de Barreiros. Bueno, es una especie de B. Y a este le llaman gitano con gabardina, a este camión. Este camión es una rareza absoluta. Pero fíjense en lo que podría evolucionar y en la importancia del motor Barreiros, ¿no? Que llegó a ser el que motorizó a una tractora de una multinacional. Esto es importante, ¿no? Es importante. Renault fue muy inteligente porque lo que hizo fue darle, cuando los camiones iban a los talleres, le cambiaba los símbolos de Dodge por el de Renault y le metió el rombo a todos los camiones, ¿no? Pero eso permitió de alguna forma identificarse muchos barreiros con Renault. Como digo, los verdaderos puristas, este camión no lo consideran Renault. Y bueno, pues podemos establecer una cierta continuidad, pero la marca desapareció. Renault adquirió la marca de Barreiros, desaparecieron los caminos Barreiros para siempre, no hubo más rastro de ellos y después Renault, como digo, lo compró Volvo y se acabó todo. Y Pegaso, que es una empresa estatal, una empresa de la dictadura, una empresa de Lini, también va a ser una empresa que finalmente se venda a la multinacional italiana Iveco. Pegaso, ¿cuál es la justificación para que Barreiros y Pegaso se vendieran? Hay todo tipo de teorías. Una teoría es que no se daba sostenido las ventas, o sea que era imposible competir en un mercado ya abierto después de la transición y que no daba, no había posibilidad. Otra idea conspiranoica es que fue el pago que tuvo que hacer España para integrarse en la Comunidad Europea, entregar las marcas de camiones a las grandes multinacionales. Yo no sé estrictamente cuál puede ser la razón, pero sí que puedo decirles que muchos de estos camiones tuvieron vida fuera de España, en América Latina, en algunos países donde, por ejemplo, Barreiros también comercializó las tractoras con otras marcas, etcétera. Es decir, Pegaso se diluye. Al principio no, al principio se llamaban Iveco y conservaban el Pegaso, ¿no? el caballo alado, pero después se fueron disolviendo. Hace unos años Iveco sacó una serie de camiones con el caballo alado, lo ven aquí, y se vendieron todas rápidamente, ¿no? Fíjense. Pero en España es Iveco, no hay, salvo en esta serie limitada, ya no hay ningún residuo, ¿no? de esto. Evidentemente estos camiones también crean sus propias emociones, sus propias comunidades emocionales, etcétera. Bueno, aquí tienen la evolución de los diferentes Pegaso, el cabina cuadrada, este que tiene otras este fue el primero, ¿no? que era bueno, en fin, que se fue evolucionando hasta disolverse. Antes de integrarse en Iveco, hicieron un camión mixto con DAF. En fin, Pegaso también desapareció, Barreiros desapareció, Pegaso desapareció y Nissan se comió totalmente a Ebro. En cuanto a la cultura popular, vemos este camioncito de los años 70-80, un Sabien, formaba parte de los juguetes de los niños de la época. Este Pegaso
que era un camión que jugaban los niños en los años 70 y 80. Sería muy interesante también hacer un análisis de la cultura popular y las reproducciones de los camiones españoles. Este era un camión que se manejaba con un mando, con una cordel, era a pilas, ¿no? Bueno, después hoy en día toda la cuestión de los camiones, etcétera, las diferentes miniaturas, esta Mira de los años 70, que eran reproducciones a escala 1:64, muy parecidas a los originales, la cabina cuadrada de los Pegaso, ¿no? Y aquí tenemos estos Guilloy, que eran barreiros también, muy buenas reproducciones. Fíjense, este es otro camioncito de la época. O sea que, de alguna forma, las marcas también formaban parte de la cultura popular. Hoy en día, como les dije antes, hay colecciones de camiones y camiones históricos, por ejemplo, este de Pascual, Puleva, en fin, toda una serie de los diferentes eh, y el Eurotrack Simulator 2, que es ese videojuego en el que nosotros nos montamos en nuestro camión, podemos elegir el camión que queramos y viajamos por toda Europa cumpliendo los repartos, ¿no? Cogemos en un sitio la carga, lo hacíamos en otro, etcétera. Es, como les digo, muy interesante porque este juego eh, tiene mucho éxito entre las personas ya con unas edades, ¿no? Es decir, que se juega mucho. Aquí tienen, por ejemplo, una imagen, ¿no? del videojuego. Está muy bien, realmente bien, y si se maneja, la gente suele comprar todo el pack, el cambio de marchas, el volante, en fin, es un videojuego, un simulador. Bueno, por tanto, para terminar, concentración empresarial, eh, la muerte del paisaje emocional y la destrucción de lo propio, ¿no? Hoy en día no tenemos nada de industria propia. Tenemos Ebro, que es chino, tenemos SEAT, que es alemán, ya no tenemos Barreiros, ha quedado disoluto, ya no tenemos Ebro, que ha quedado primero Nissan, disoluto en Nissan y hoy en día ya desaparecido absolutamente, hoy resucitada como marca de coches. Y nada más, no tenemos mucho más. Tenemos algo de lo que nos avergonzamos, curiosamente, ¿no? Que es Urovesa. Urovesa es un proyecto tremendamente rentable. El municipio, el Ayuntamiento de Santiago no le ha querido dar o no le dio, no le quiso facilitar terrenos en su momento para la ampliación de la fábrica. Es una empresa gallega que fabrica camioncitos para la extinción de incendios, unos camioncitos muy pequeños, y sobre todo hace vehículo militar, con mucho éxito, y con mucho desprecio, cuando da empleo a mucha gente y vende mucho para afuera. Curiosamente, creo que los últimos, no sé cómo se dice, las últimas compras no les han favorecido mucho, porque también tendríamos que ver las conexiones de todas estas marcas con el mundo militar, ¿no? Ebro, por ejemplo, Barreiros, por ejemplo, consiguió alguna venta, algún concurso en esto al principio. Y yo pienso que las últimas compras creo que han comprado un coche raro, medio chino, medio del grupo Stellantis, no sé muy bien, una cosa rara. Y no sé muy bien qué más. Bueno, y nada más. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Emilio, tú a lo mejor sabes, ¿no? De la última venta, ¿no? Compraron unos. Creo que compraron, a ver, lo que hace Uro, que yo conozco la fábrica, está bien,
son vehículos tácticos, para movimientos tácticos tanto de infantería marina como del ejército de tierra, ¿no? Y los venden a otros países. Pero el vehículo que han comprado ahora no es un vehículo táctico, es un vehículo que se utiliza, digamos, para movimiento entre acuartelamientos, para movimientos si tienen que bajar la ciudad. Es decir, que no es un vehículo para llevar al campo. Esa es la diferencia que hay. Pero aún así, es lo que tú decías, lo han comprado fuera. Y luego yo recuerdo de los que decías, los Ebro y los Pegaso, los recuerdo el ejército. Había Ebro y había Pegaso. Pegaso. Sí, es que eran los que se compraban, ¿no? Sí. Para favorecer. Además, en el ejército tendían a estirar mucho. Yo estuve en tropas de guarnición en Canarias y lo que sobraba en la península, que ya se daba la baja aquí, era por lo que se mandaba para las tropas de guarnición allí. Y yo recuerdo en los años 90, los Ebros aquí ya no se utilizaban, lo que sacaba ahí, pero en color verde, y eran los que funcionaban allí las unidades, porque allí eran motorizables, eran los que había. Estoy hablando de los 90. Sí, sí. Hay una cosa en relación a Uro, que es cómo nace esa empresa, ¿no? El señor Sierra, creo que se llama el señor Sierra, el que es. Porque Uro nace de IPV, ¿no? Que esos son camioncitos pequeños. Los camiones que. A ver, Galicia tiene una particularidad que son los montes, los incendios y el pequeño camión que es capaz de llegar a cualquier lado. Son camioncitos muy pequeños, ¿no? El motor no es propio, me parece que es ensamblado de otro, no sé qué motor llevan, pero el camioncito sí, el chasis y todo. Y ese camión tiene mucho mérito por la utilidad que tuvo por años, ¿no? Y en cuanto a lo militar y estas cosas, es curioso, ¿no? Que tú te imaginas, Emilio, a Francia comprando camiones, no sé, MAN. No me imagino esto. ¿No? Lo máximo que me puedo imaginar de Francia, lo sumo, es que utilicen productos en los que ellos han intervenido aparte de otros países. De hecho, hay acuerdos, ¿no? Pero si ellos no están por en medio. ¿Sí? Sin embargo, aquí nos da igual, ¿no? Aquí nos da igual. Y esa es una. Porque cuando don Eduardo Barreiros logra el primer contrato con, no sé si los 50 o 60, logra el primer contrato, eran unos camiones horrorosos, tal, pero claro, había que comprar. Después se le quita porque la cuestión de don Eduardo es una especie de enfrentamiento con el régimen, evidentemente, ¿no? Una persona con otras sensibilidades y el propio régimen tiene Pegaso. Entonces, hay esa rivalidad, ¿no? De alguna forma, los camioneros y los jóvenes, yo me acuerdo de cuando era joven, nos posicionábamos de un lado o de otro, ¿no? O eras de Pegaso o eras de Barreiros, ¿no? En el ámbito popular, ¿no? La referencia a la dictadura franquista en el título puede interpretarse como una toma de posición ideológica. Por supuesto que sí. La dictadura de Franco era una dictadura, claro. Si eso lo consideras un posicionamiento ideológico, sí. Y muy orgulloso de reconocer la dictadura donde existe, ¿no? En un mundo en el que parece que nunca hemos visto tantas buenas habladurías de un dictador como en nuestro país, ¿no? Y incluso reivindicación. Sí, es yo creo que no es una interpretación, una posición ideológica. Si lo quieres ver así, sí. Pienso que es una representación de la realidad, o sea, la realidad de la dictadura, sí. Hablar de la evolución de los camiones españoles, quizá convendría usar una formación más neutral y centrada en el contenido de la conferencia. Joder. Pues sí, te puedes ir, ¿eh?
Nadie te obliga a estar aquí. No la escuches. Es que, a ver, coño. Mira, yo recuerdo que la visité también hace un montón de años, a IPV en la Pontenova, que hacían vehículos especiales, lo que decías antes, de los camiones que eran más estrechitos o vehículos más estrechos. Eso es. Y recuerdo que estaban haciendo, si no recuerdo mal, si la memoria no me engaña, unos que eran para recogida como de basura o algo así, para entrar en los cascos antiguos de las ciudades, porque los camiones más grandes No entraban. no entraban. Sí, sí. Es que toda esa es otra cuestión importante, ¿no? Que es la especialización, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, ¿no? Los camiones de bomberos en los que hemos incidido, la hormigonera también, y el camión, la bañera de obras, ¿no? El camión que lleva una bañera, ¿eh? Sí. Eso es tremendamente. Esos camiones tienen ¿cómo se dice? El cambio, ¿cómo se llama? El cambio, ¿no? Sí, la transmisión. La transmisión de esos camiones, por ejemplo, eso se hacía en Villaverde antes, que era la parte esa sola, ¿no? O sea, el camión de obras requiere de una fortaleza tremenda porque sufre muchísimo y es una una especialización tremenda. Sí. O sea, dentro del mundo del camión, los de bomberos, fíjate en los aeropuertos, en los aeropuertos la cantidad de especializaciones que hay, ¿no? De autobuses, camiones y después los grandes camiones de, de estos de obras que tienen unas ruedas grandísimas, ¿no? Los bulldozers, también las grúas, eh, aquí Doniz, ¿no? Las grúas Doniz. Es decir, hay muchísimas especialidades del mundo del camión. Incluso, como dije antes, ¿no? Eh, eh, el mundo eh, mm, de la diversión, ¿no? Del esparcimiento, que es hoy en día las autocaravanas. Hoy en día eso es un nicho tremendamente fértil, sobre todo para el grupo Stellantis. Porque, ¿Pero eso lo considerarías un camión? no, pero está dentro del, del segmento del pequeño camión, porque muchas de esas furgonetas también se pueden poner como pequeño camión. También el pequeño camión se ha transformado mucho. Es muy modular el chasis, entonces puedes hacer prácticamente cualquier cosa con él. Claro, está interpretando mal el comentario. Nadie está haciendo la teoría de Franco, sino que no tiene nada que ver con el tema de esta conferencia. Pues, tío, pues no la escuches, vete. Es que igual. Sí. ¿La? ¿De? No, ¿dónde es? Sí. De motores 10, de los años 50. Sí, y esa cerró. Sí, bueno, No, no, que la iban a comprar, no, no. Pues igual, pero ya tendría que ver algo con don Eduardo o no. Sí, porque seguramente fue el sitio donde donde empezó a transformar los camiones de gasolina en diésel, porque eso empezó todo así, ¿no? Y después pues abandonaría y iría a otros, a Madrid, etcétera. No, no lo sé. Esa fábrica no lo conozco. No, no. Bueno, nos vamos.
Muchas gracias. Muchas gracias también a los que están en la parte online por estar ahí. Hasta luego.